Arrancamos agenda parlamentaria aquí por Canal 5 Días. Luis Acosta quien les habla. Vamos a hablar acerca de lo que acontece en el ámbito político, parlamentario, en los partidos políticos también. Estamos hoy con actividades muy importantes en la Cámara de Senadores. Primeramente, la presencia de la fiscal Sandra Quiñones y el equipo de fiscales que fueron hasta la mesa directiva de la Cámara de Senadores con el propósito de dar a conocer informes sobre el avance de las investigaciones en el caso Marcelo Pecci. El senador Enrique Salín Busarqui se había retirado molesto de la reunión porque considera que no se ha avanzado nada y también se ha cuestionado, le cuestionó que no hayan iniciado una investigación seria en el caso de Horacio Cartes y el supuesto lavado de dinero que había remitido la CEPRELA como informe. Y por otro lado está el Tribunal de Justicia Electoral que ya cuenta con los ternados. Hoy le toca a todos los integrantes de las ternas poder acudir ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores y de esa manera ver quiénes van a llenar las dos vacancias que tiene el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y hablando de tribunal, vamos a hablar hoy con el presidente del Tribunal Electoral Partidario de la ANR, el doctor Santiago Brizuela, que ya está en contacto con nosotros. Doctor, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Luis, para vos y para toda tu audiencia. Muchas gracias por atendernos, doctor. Bueno, ¿ustedes cómo están observando ese proceso de selección de los integrantes para llenar la vacancia del Tribunal Superior de Justicia Electoral? Bueno, la verdad, Luis, es que lo miramos atentamente, pero con la objetividad del caso, ¿verdad? Ya que el partido no está muy de cerca, digamos, en el sentido de las vacancias per se, ¿verdad? Lógicamente, los representantes nacionales a nivel partidario, digamos, van a tener en sus manos la decisión y esto pasa por una negociación política, pero más allá de que eso, no, digamos, no nos distrae de sobremanera, ya que debe responderse a esa negociación política y seguramente se va a dar en el marco de esas negociaciones. Ahora sí, como opinión personal puedo decirle que, bueno, evidentemente se han cumplido con todos los requisitos, digamos, las reglamentaciones y producto de eso se llegó a estas ambas ternas. Eso precisamente, doctor, porque si bien es cierto, existen dos vacancias, está la permanencia aún del doctor Jaime Bestar como miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Y cuál es la expectativa? Porque se ha generado todo un trabajo de institucionalización de la justicia electoral, la credibilidad que se juega en todas las elecciones. ¿Qué tan importante va a ser la presencia de dos personas que no sean del Partido Colorado en este tribunal, doctor, según tu opinión? Pues, pues bien, como todo proceso democrático, Luis, nosotros estamos viviendo en una plena democracia. La expectativa, lógicamente, es no solamente igualar, sino que fortalecer la institucionalidad de la justicia electoral. Creo hoy, ya de manera personal y una convicción del tribunal en pleno, que esa institucionalidad está marcada por una capacidad de organización y una transparencia en los resultados de las elecciones que es óptimo, ¿verdad? Por lo menos desde hace un buen tiempo venimos con procesos eleccionarios, ya sea a nivel municipal o a nivel nacional, que no tiene cuestionamiento alguno y fundamentalmente está dado por las cabezas que fueron protagonistas de ese proceso de institucionalización. No importa el color, no importa el partido político al que pertenece. Entonces, como el partido más grande del país hoy, lógicamente nuestra expectativa está centrada en que se mantenga esa institucionalidad y principalmente subir de escalón, ¿verdad? Mejorar y fortalecer aún más. Y estoy seguro, la terna está conformada por colegas de amplia trayectoria política y jurídica. Y creo que no hay en eso, no hay ningún tipo de duda y no, creo que cualquiera sea el elegido tiene la capacidad de poder trabajar en equipo y sobre todo con un Paraguay más transparente y más democrático siempre. Así que creo que no va a ser la excepción cualquiera sean aquellos que sean elegidos, ¿verdad?
Así que nuestra expectativa como partido político es que se mantenga y se fortalezca esa institucionalidad. Bueno, eso dentro de lo que significa la expectativa hacia el Tribunal Superior. La expectativa de las elecciones, el trabajo que están ustedes coordinando, están planificando para lo que va a ser las elecciones internas del 18 de diciembre. ¿En qué etapa está ese cronograma electoral, doctor? Yendo a la segunda parte, estamos en la etapa, digamos, en la víspera del inicio de las inscripciones de precandidaturas nacionales y candidaturas a nivel partidario. Esto se inicia el día miércoles 1 de junio a las 7 horas y va hasta las 13 horas del 16 de junio del corriente año. El padrón lo tuvimos la semana pasada, ya certificado por la justicia electoral, es decir, nosotros como asociación, como partido político ya tenemos los padrones listos y difícilmente alterables ya. ¿Por qué difícilmente? Porque solamente por una orden judicial ya podría ser modificable de alguna manera ese padrón. Ese padrón está listo con número, orden local de votación, mesa de votación para el 18 de diciembre del corriente año. La etapa, como decía, es el inicio de la inscripción de precandidaturas nacionales y candidaturas partidarias. Tenemos que recordar que se hacen ambas elecciones al mismo tiempo, la de candidatos que van a representar a la ANR el 30 de abril y también la renovación de todas las autoridades partidarias. Se nos fue tu audio, doctor, si podemos volver a... Ahí, ¿qué tal estamos? Ahí sale. Ahí se volvió a apagar. Vamos a recuperar la comunicación con el doctor Santiago Brizuela, quien está conversando con nosotros en esta mañana aquí por Agenda Parlamentaria, una conversación que tiene que ver con la organización de las elecciones internas de la ANR, un partido que va a movilizar mucha gente, va a movilizar muchos candidatos, ya lo decía el presidente del Tribunal Electoral Partidario, el miércoles inicia la inscripción de precandidaturas para poder iniciar la campaña oficialmente. Esto va a llevar también su proceso, conociendo que existen el momento donde cada apoderado va a tener que reclamar o va a tener que solicitar la revisión de algunas candidaturas si así lo considere pertinente. Ahí te escuchamos, doctor. ¿Me escuchan? Sí, ahí mejor. Genial, genial. Me saco el auricular. Genial. Bueno, les decía que las elecciones de autoridades partidarias se da también el día 18 de diciembre y la proclamación de estas autoridades junto con aquellos representantes para cargos nacionales se da el 10 de enero de 2023. La etapa inmediata es la inscripción, luego eso se carga informáticamente, se hacen las observaciones de oficio que tengan que hacerse, para luego de esas observaciones, aparte de la puesta en manifiesto de esas candidaturas, se entra el periodo de impugnaciones. Una vez terminado el periodo de impugnaciones, se resuelve por parte del Tribunal Electoral y para el 25 de julio está prevista la oficialización de todas las candidaturas que estén en condiciones, así como el rechazo o la no oficialización de aquellas candidaturas que reúnan las condiciones o los requisitos establecidos en las leyes y el estatuto partidario. Básicamente esa es la etapa en la que estamos, el estadio procesal electoral en el que estamos. Hoy, lunes 30 de mayo, podemos decir muy, muy orgullosamente, realmente de parte del equipo de funcionarios del Tribunal Electoral Partidario, que es un staff magnífico, ¿verdad? Estamos en 100% en condiciones de recibir carpetas de inscripciones. Es decir, 48 horas antes ya podemos estar inscribiendo, tenemos todo el sistema informático conectado, tenemos todas las mesas, todas las cajas que van a contener las carpetas de los diferentes movimientos ya en condiciones y en orden de ser recepcionados. ¿Cuántos afiliados van a estar habilitados para diciembre? Tenemos aproximadamente 2.617.000 afiliados, poquito más. Bueno, 2.617.490 afiliados precisamente, de los cuales aproximadamente 13.000 son del exterior. Ya. Doctor, y dentro de todo esto, creo que una de las cuestiones que siempre se pone en tela de juicio tiene que ver
con el cumplimiento estricto de la norma que establece el financiamiento político. ¿Qué hay que tener o qué se tiene que tener en cuenta o los candidatos deben de tener en cuenta para poder cumplir con esta normativa, y ustedes también, porque son los que después trasladan esta información al Tribunal Superior de Justicia Electoral? Sí, Luis. Lo importante es realizar las declaraciones de ingresos y egresos, de ingresos y gastos de campaña, ¿verdad? Y la declaración de personas vinculadas que tienen que hacerse en tiempo y forma, es decir, en tiempo dentro del plazo establecido, que son 15 días, ¿verdad? Y en forma de acuerdo a los formularios que la propia justicia electoral ha proveído. ¿Por qué eso, Luis? Quiero hacer esa aclaración. En este contexto de la ley de financiamiento político, los tribunales electorales partidarios, sobre todo el del Partido Colorado, que es el que podemos decir que funciona en forma, no tienen los recursos ni la capacidad técnica de hacer un control. Es decir, la ley no establece luego que nosotros tengamos que hacer ese control. Lo que hacemos es incluirnos dentro del proceso como parte de la presentación del legajo para facilitar la recepción de esas declaraciones por parte de la justicia electoral. Eso nosotros lo juntamos y actuamos prácticamente de pasapapeles hacia la justicia electoral, pero para hacerlo en forma ordenada se hizo de esa manera. Es decir, capacidad técnica de control nosotros no tenemos, ni tampoco impugnamos ni dejamos inhabilitada una candidatura por la falta de presentación o la presentación que no sea en forma por parte de los candidatos o de los movimientos. Lo que hacemos es trasladar esa responsabilidad, porque la ley así lo establece, a la justicia electoral, que tiene toda una dirección destinada al financiamiento político. Ahora, sí es importante resaltar nuevamente que los apoderados tienen que dar cumplimiento al plazo establecido para la presentación de estas declaraciones juradas, porque o si no, ya el tribunal se niega a recibir fuera de plazo, y eso tiene que hacerse ya directamente luego con la justicia electoral. Tienen que presentarse todos esos documentos que son las facturas. Primero está el presupuesto, ¿verdad?, de ingresos y gastos previstos. Tienen que estar las facturas que se van a ir utilizando, eso ya después de las elecciones, ¿verdad?, propiamente. Y tiene que estar también las declaraciones juradas de las personas vinculadas que tienen un rango de consideración para cada candidato, ¿verdad? Y de eso se tienen que encargar los apoderados con sus administradores de campaña por parte de cada movimiento. Ahora bien, yendo a lo que es financiamiento político, justamente me gustaría usar tu espacio también para recordarle a los correligionarios de que uno de los requisitos inexcusables de las candidaturas es estar al día con el aporte partidario. Y estar al día con el aporte partidario para el Tribunal Electoral Partidario implica estar al día o pagado hasta el 10 de enero del año 2023. Me gusta hablar de esto. ¿Por qué? Porque hay que aclarar una queja permanente de parte de los correligionarios, que es ¿por qué hay que estar al día hasta el día de la proclamación? Y justamente hay que estar al día hasta el día de la proclamación, no por una mala intención o una cuestión de contar con recursos solamente para el partido, sino que el proceso electoral del cual van a ser partícipes, sobre todo los candidatos y todos los representantes del movimiento, sean técnicos o apoderados, inició en enero de este año, ¿verdad? Y principalmente se va a acelerarse con esta inscripción de candidaturas que empieza el miércoles y termina el 10 de enero de 2023 con la proclamación de aquellos candidatos que sean electos, ¿verdad? Entonces, como se finaliza en ese periodo de tiempo, digamos, o esa fecha, hay que recordar que la ANR financia su inversión en cada campaña electoral o en cada proceso electoral con sus recursos genuinos, es decir, con el aporte partidario de sus afiliados que se van a candidatar o que de alguna manera ejercen funciones dentro de los movimientos internos. Entonces, ahí está la importancia de contar con esos recursos. El Partido Colorado tiene esa gran virtud y fortaleza de poder contar con esos recursos y poder financiarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces no está dependiendo del famoso subsidio electoral o cualquier tipo de otro recurso que tenga que venir de afuera, ¿verdad? Siempre sí existen colaboraciones de parte de correligionarios que ejercen ese voluntariado hacia la Asociación Nacional Republicana, pero finalmente lo presupuestado se financia 100% con el aporte partidario. Doctor, hay
un pedido que a veces sale de la presidencia, seguramente ustedes también tienen ese informe, que los que están con más atraso de sus aportes tienen que ver con aquellos funcionarios que tienen cargos electivos y que ocupan un cargo electivo y que tienen que descontarse o tienen que reenviar ese aporte cada mes y no lo hacen. Esto sí o sí se tiene que poner al día de un solo pago, no hay ningún tipo de financiación, doctor, ¿verdad? Luis, yo tengo conocimiento de que existen financiamientos, pero es una cuestión de la administración de la Junta de Gobierno, que es un organismo independiente, es el organismo político de manejo y de administración del partido. Lo que sí sé es que hay gente que financió esos aportes adeudados, pero lo que nosotros tenemos que tener en el expediente electoral del proceso correspondiente a las elecciones del 18 de diciembre es que en su estado de cuentas tiene que figurar al día. Quien se encarga de informar eso es la administración de la Asociación Nacional Republicana, que es dependiente de la Junta de Gobierno. Entiendo. Bueno, doctor, el proceso entonces está en un tiempo normal, es decir, no hay ningún tipo de atraso en cuanto al calendario electoral como para poder decir que todo está marchando de manera normal, ¿sería? Totalmente, don Luis. Estamos 100% en los tiempos y los plazos normales. De hecho, gracias a la gran colaboración de los miembros del tribunal, en este momento, por ejemplo, está escuchando también esta entrevista el doctor Armando Mendoza, que asisten asiduamente a ponernos al día con todas las documentaciones y a tomar decisiones, porque todavía no hay necesidad de sesionar. Seguramente después de las inscripciones ya vamos a tomar las sesiones en forma recurrente. Estamos totalmente organizados por suerte, estamos bien, estamos yendo 100% con la organización en los plazos previstos. Y quiero resaltar algo que tiene que ver con la respuesta a esta pregunta. Quiero recordarles a todos los correligionarios, no importa de qué estamento, cargo o función cumpla, el Tribunal Electoral no va a prorrogar en la fecha de inscripción de candidaturas. Esa es una fortaleza que nos ha dado a lo largo de los años al tribunal, no solamente a este tribunal, sino a los tribunales electorales anteriores, porque siempre se lanzan versiones no oficiales de que se va a prorrogar nomás luego. Así ocurrió con el padrón, así ocurrió con los traslados, suele ocurrir también con la inscripción de candidaturas. No se van a modificar esos plazos porque cualquier modificación en plazo implica hoy una afectación para el día de las elecciones, de una u otra manera. Entonces, me gustaría hacer llegar a cada correligionario, a cada líder regional, nacional, de movimientos grandes, pequeños, ¿verdad? Que la prórroga de candidatura, de inscripción de precandidaturas o de inscripción de candidaturas a cargos nacionales no se van a prorrogar porque no es viable desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Y tampoco podemos caer en esa desinformación y especular, y después el día 15 o 16 tenemos el famoso paraguayo última hora, ¿verdad? Y tenemos un vendaval de gente que no se puede dar abasto para la inscripción. Entonces yo quisiera invitarles a todos los correligionarios y líderes de movimiento a que vayan teniendo listas sus carpetas. Tenemos 15 días. Ese es un plazo que se acortó también, pero que tiene que ver con una cuestión del cronograma de la justicia electoral y la ley, sobre todo la ley de financiamiento político. Entonces, que vayan preparando, tengan listos, y cuando puedan ya se acercan al Tribunal Electoral Partidario, al Salón Multiuso, donde se les va a recibir con mil gusto las carpetas. Tenemos la disposición ya de todo el personal que va a estar colaborando con ese trabajo y con la tarea de carga posterior de las carpetas. Por último, doctor, conociendo la situación de la ciudad, el municipio de Pedro Juan Caballero, hay que llamar a internas. El hecho de llamar a internas en medio de un proceso electoral para las elecciones de renovación de autoridades del partido y elecciones de candidatos a las elecciones nacionales, ¿no va a entorpecer el trabajo? ¿No se va a sobreponer? Entorpecer, ¿no, Luis? Como te decía, tenemos un staff de funcionarios y de colaboradores excepcional. Sí va a ser una carga más de trabajo, pero estamos preparados para enfrentar el desafío. Así que
De alguna manera lo vamos a hacer y el Partido Colorado, como siempre lo ha hecho, va a cumplir a rajatabla con la regla democrática del juego. Doctor Brizuela, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a usted, Luis, a toda la audiencia, un saludo enorme y mucha fuerza para todos en todo este proceso y año electoral que se va iniciando. Gracias, doctor. Santiago Brizuela, presidente del Tribunal Electoral Partidario de la ANR, hablando aquí con nosotros por Canal 5 Días. Se preparan los colorados para las elecciones internas, elecciones que van a ir cargadas no solamente con el compromiso y el desafío de elegir a los candidatos y candidatas para las elecciones generales del año que viene, sino que también la renovación de las autoridades de la ANR. Unas elecciones que ya se ven como al rojo vivo, están todos los candidatos, ahí la chapa presidencial, las declaraciones, las posiciones asumidas por ambos sectores, más también por el oficialismo, que tiene como discurso todo lo que va a ser la lucha contra el crimen organizado, el contrabando, bueno, todas estas cuestiones que engloban un poco la situación actual en la ANR. Bueno, cerramos esta edición de Agenda Parlamentaria. Mañana vamos a estar con Emilio Camacho. Hoy estuvo en la Comisión de Asuntos Constitucionales el candidato a ocupar una vacancia en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Vamos a conocer sus expectativas, sus proyectos, sus ideas. Semana clave para conocer a 2 integrantes nuevos de la justicia electoral. Será hasta mañana, que pasen bien.